Pero es sábado y el cuerpo, digo, y las pizzas me están esperando, y las empanadas nos están esperando. Amén. Gloria al Señor. Buenísimo. Bueno, como ustedes saben, cada mes arrancamos con una serie mensual, pero también estamos involucrados con una serie también que tiene que ver con un contexto trimestral. Recuerden que estamos construyendo un mensaje que tiene que ver con un reino inconmovible. Esta es la palabra central de todo el año. Pero entender ese reino en todo un año no nos va a alcanzar. Pero sabremos algo más. Al final de la jornada, al final del año, sabremos algo más de este reino en el cual estamos. Amén. Y yo quiero que ustedes entiendan que este trimestre vamos a hablar mucho de la universalidad del reino. O sea, el reino de manera exponencial, universalmente, todo lo que ese reino nos tiene preparado, ya conquistado, ya está listo, y también falta una consumación de ese reino en su totalidad. Pero no quiere decir que no esté, sino que está, pero también falta consumación, falta todavía un cierre a todo eso. Yo lo veo como una gran esfera que como con un cierre, ¿no? Como que le van cerrando un poquito más, hasta que esa profecía de Daniel, la piedra que fue cortada por una mano, que empezó a rodar y que fue rodando y que fue rodando y que fue rodando, y que se iba quedando con todos los reinos de esta tierra. Amén. Es una profecía que hasta nuestros días nos alcanza, ¿sí? Amén. Entonces, quiero que usted haga todo lo que esté a su alcance para comprender el reino. Pídale al Espíritu Santo, enséñame a comprender este reino, enséñame a entenderlo, enséñame a vivirlo, enséñame a poder manifestarlo en mis días. Yo no quiero pasar mis días inadvertido, perdido, desorientado, sin saber a qué reino pertenezco, de dónde vengo. En la reunión pasada hemos hablado sobre la identidad de hijo, cómo ser hijo del rey te da una impronta diferente a la hora de expresar o de manifestar este reino. Porque no es lo mismo alguien que se siente un pecador, un pobre pecador, alguien que Dios con misericordia no lo liberó, y no entender cómo opera el reino. Lo primero que viene a hacer el rey a nuestras vidas es traernos identidad de hijo. Sin identidad de hijo es imposible que usted pueda comprender todas las profundidades del reino de Dios y poder aplicarlas a su vida y en su entorno. Amén. Entonces, este trimestre vamos a enfocarnos en la universalidad del reino y vamos a trabajar específicamente en julio en cómo se establece este reino. O sea, ¿cómo es el establecimiento de este reino? Y lo primero que vamos a comprender es que el reino de Dios no es algo que esperamos que se establezca en el futuro. No es algo, muchos años antes se predicaba que el reino era algo que vendría cuando Jesucristo vuelva a la tierra. Pero en cierta manera no, porque ya comenzó cuando Jesús vino. Ahora lo vamos a empezar a entender, sino que este reino ya ha sido establecido y como hijas e hijos de Dios no podemos desconocer esta contundente realidad, y ahora lo vamos a empezar a entender de otra manera. El establecimiento del reino de Dios está ligado, y escúcheme bien, si puede grabar esta frase, o aquellos que anotan o toman apuntes, el establecimiento del reino, esto va a ser para David, para todos los que ministren después, Débora, Marta, Meli, todos tienen que tener esta base. Está ligado al derecho de gobernar los reinos de este mundo. ¿Cómo se basa el establecimiento del reino? Cuando nosotros, como iglesia, nosotros estamos gobernando sobre los reinos de este mundo. Alta la vara, ¿no? Ah, bien. Y se hacen visible mediante algunos eventos, algunos desarrollos, ¿no?, que se han consumado ya y se van a materializar, o se han materializado, por lo menos en la vida de Jesús. Recuerde que Él era espíritu, Él estaba en el Padre, y el Verbo se hizo
Se materializó, ¿sí? Se hizo materia. Igual que nosotros. Usted tiene carne, piel, huesos, ¿no? Porque usted es materia creada por Dios. Pero Dios no creó al Hijo. El Hijo fue engendrado. Salió de Dios. Es muy distinto. Nosotros no salimos de Dios. Fuimos creados en Cristo. Pero el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre, ese se nos fue dado. Nosotros sí somos creación, pero Jesús no es creación. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Yo sé que esto te pega como a las 3 de la mañana, más o menos, y cuando te despertás ahora, ahí el Espíritu te enseña lo que es esto. Este gobernar sobre otros reinos comienza con la encarnación del Señor Jesús. No hay otra manera de manifestar esto que a través de cuando Jesús se hace materia, o sea, cuando Cristo se hace materia por medio de Jesús. Hay unos, ¿se acuerdan los Reyes Magos? No sé dónde salió esa frase, pero en realidad eran los magos de Oriente, ¿no? Los sabios de Oriente, en realidad, que reconocieron que el niño que había nacido en Belén no era un niño más, se trataba del rey de los judíos. Vamos a leer las escrituras. Mateo capítulo 2, verso 1, por favor. ¿Sí? Se levantó David, tuvo que salir un momento. Mateo capítulo 2, verso 1. Mica, si podés, por favor, ministrar ahí un cachito. La cámara, ojo. Igual creo que la altura no te dio. Yo lo voy a leer en la NBI, pero usted léala en la que tenga. Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Recuerden, estamos hablando de la encarnación de Jesús, ¿sí? O la encarnación de nuestro Señor. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Fíjense, en ellos ya tenían una premonición, podremos decir, ¿no? Y preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que escribió o es lo que está escrito por el profeta, y ese profeta es Miqueas. Verso 6 dice, pero tú, Belén, en tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo. Entonces, como vemos en estos pasajes, no solo los sabios estaban convencidos del cumplimiento de la profecía de Miqueas, sino también el rey Herodes, quien no tomó esta noticia como un delirio de estos hombres, sino que fue tan grande su temor que desató, ¿qué cosa? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué se festeja los 20 y pico de diciembre? El 28, ¿no? El Día de los Inocentes. ¿De dónde sacaron eso? ¿Pero qué fue? Fue la locura de un rey que mandó matar a todos los niños porque le creyó a unos reyes magos que dijeron, ¿dónde? No sé, yo digo reyes magos. Estos sabios de Oriente, ¿no? Que dijeron, ¿dónde nació el rey de los judíos? Se lo estaba preguntando el mismo rey que estaba presente ahí. Entonces, ¿qué? El tipo que hizo, se encendió en ira, en celo. A mí nadie me va a sacar del trono. ¿Quién es este? Y aún desafiando a Dios, hizo una locura tremenda. Algunos creen que la matanza alcanzó a 5.000 niños. Este niño ya crecido, y el niño crecía, ¿no?, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús dejó ver su naturaleza al anunciar el reino de los cielos, cuando dijo que ese reino se había acercado y empezó a proclamar el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Mateo 12:28. Recuerde, el fundamento del establecimiento del reino es que ese reino debe gobernar sobre todos los otros reinos de este mundo. ¿Amén? Entonces,
Mateo 12:28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes. En cambio, ¿cómo dice esta versión? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Lo hizo Jesús a esto? ¿Echó fuera demonios en su ministerio? ¿Lo hizo la iglesia luego? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿ha llegado o no ha llegado? Sí ha llegado. Amén. Entonces sí ha llegado. El reino que se había acercado ahora ya había llegado, y la argumentación para establecer esta verdad estaba dada por el hecho de que los demonios debían sujetarse a él. Debían sujetarse, debían obedecerle. Todo la maquinaria de las tinieblas estaban puestas en marcha a causa del pecado, pero a causa de una estrategia satánica que estaba desarrollándose en la tierra. ¿Para qué? Para que el reino no. Y Dios dijo, se cumplió el tiempo. El reino se ha acercado. Hasta acá llegaste. Y ahora comienza mi reino. Lucas capítulo 10, verso 17. Yo lo voy a leer en la NBI. Hasta el verso 24. Lucas 10, 17 al 24. Mire esta tremenda exposición que hacen aquí. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. Sí, le dice. Sí, le he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Alguien puede leer este versículo conmigo? Por favor, se los pido. Verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Amén. Verso 20. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo o en los cielos. ¿Se acuerdan por allá en Mateo 7? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y él que les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El don es para manifestar el reino, pero el don no te da acceso al cielo. Para los entendidos. Verso 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, ¿qué dijo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos o de los escribas, se las has revelado a los que son como niños, a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, le dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Vamos a construir, ¿sí?, el mensaje. Notemos aquí algunas cuestiones que son muy relevantes. Los discípulos reconocen lo que Jesús dijo en Mateo 12:28 acerca de su autoridad sobre los demonios. Pero él va más allá en su siguiente declaración, donde asegura: yo veía a Satanás caer del cielo como un
rayo. Entonces aquí podemos trazar una línea en cuanto al establecimiento del reino. ¿Lo puede ver conmigo? Podemos trazar una línea. ¿Cómo se establece el reino? Sobre un reino que gobierna sobre otros reinos. Amén. Entonces, la encarnación de nuestro Señor y su ministerio marcan el comienzo de la derrota del reino de las tinieblas y la pérdida de autoridad por parte del diablo. Él marca un antes y un después. Él hace una marca. ¿Recuerdan cuando marcan la tierra sobre la mujer que le iban a apedrear por estar en pecado? ¿Lo recuerda? El que esté libre de pecado arroje su primera piedra. Y a la mujer le dijo, no peques más. Esa raya en tierra es contra la religión. Después contra los demonios. Y después contra los reinos de este mundo. ¿Sí? Que todo tiene que ver con lo mismo. Pero él, en todo su ministerio, le hace una marca a todos. ¿Sí? Las marcas del Señor. Él marca un antes y un después. Esta autoridad que está en el Hijo, la cual a su vez fue traspasada a los suyos. Diga conmigo, yo soy parte de los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dijo. Pero nosotros sí le hemos recibido. Nosotros no somos de esos suyos, sino somos de estos suyos. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Amén. Entonces, esta autoridad ahora ha pasado a los suyos. Sí, les dijo. ¿Cómo le dijo? Sí, le he dado autoridad a ustedes. En esta versión dice, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Cuántos creen en esa posibilidad? ¿Cuántos entienden lo que tienen dentro de ustedes? Todo el caudal del poder que hay en ese reino. Y está en nosotros. Todo el caudal del poder que está en nosotros. No solo de cosas espirituales, sino también de cosas materiales. A Pablo llega a Malta a predicar el Evangelio, la víbora más mortal que existía, que si te picaba en el momento te caías muerto. Los nativos del lugar lo vieron cuando la víbora se le prendió y se sorprendieron. Él se hizo así, se la sacó, siguió lo más bien, predicando y enseñando y viviendo con ellos lo más. Y los nativos estaban sorprendidos de cómo Dios, estos que son de, no sé, cómo lo verían ellos, ¿no? Los nativos. Serpientes y escorpiones podrán picarnos. Tienen muchas formas diferentes. Recuerden que Satanás se disfraza. Tiene muchas formas. Pero diga conmigo, Dios me ha dado poder para vencer al enemigo. Y nada les podrá hacer. ¿Alguien puede entender la palabra nada? Nada. Nada les podrá hacer daño. Luego de esta poderosa declaración, Jesús se alegra en su espíritu y manifiesta que el entendimiento de esta verdad se puede alcanzar mediante la revelación de Dios, la revelación divina, y refuerza el alcance al declarar, mi Padre me ha entregado todas las cosas. ¿Alguien puede levantar sus manos y decir, yo estoy en el Hijo? Y el Padre nos ha dado todas las cosas en el Hijo. Todas las cosas en el Hijo. Todas las cosas. De verdad, ¿de quién piensas que es el barrio donde vives? ¿De quién crees que es ese barrio? ¿A quién crees que le pertenece tu casa? Tu familia. Todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Entonces, Él le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esta autoridad que es conferida del Padre al Hijo y del Hijo a los suyos, establece una gran plataforma, un respaldo por medio del cual vamos a realizar nuestra asignación en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a hacer la obra del Evangelio, acompañados con señales, con prodigios, con milagros, porque el reino de Dios está en nosotros. No está fuera de nosotros. El Señor dice y pone muy claro y pronuncia estas palabras. Dichosos los ojos, lo que ven ustedes hoy. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven,
pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ver y oír, profetas y reyes se pasaron la vida solamente teniendo una perspectiva de lo que era Dios, pero cuando ellos los tuvieron ahí encarnado, al Hijo de Dios, al reino caminando en la tierra. Dichosos, dijo Jesús, ustedes son dichosos. Y nosotros somos doblemente más dichosos que los discípulos, porque ahora Jesús no camina al lado mío, ahora vive dentro de tu corazón, y eso es muy distinto, es muy distinto. Eso es lo que tiene tan grandioso este nuevo pacto. Eso es lo que muchos no pueden ver. Todo el tiempo lo esperan de parte del Señor, todo espera que Dios lo haga, pero cuando vos te ves en Cristo, las cosas maravillosas que ellos no pudieron realizar, las realizaremos nosotros. Diga conmigo, soy dichoso por portar el reino de Dios, por portar al Hijo de Dios, aleluya. Yo tengo toda esa autoridad y mucho más. No se trata de un hecho más, no se trataba de algo, de alguno de sus milagros o parábolas, lo que estaba teniendo lugar y los discípulos estaban presenciando y participando, sino que era el cumplimiento de todas las profecías antiguas tocante al establecimiento del reino. Un reino que es inconmovible. Eran profecías que se estaban encargando, Miqueas escribiendo como 500 y pico años antes, y todas las profecías que contenían en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en Ezequiel, todas las profecías que se contenían sobre el reino, ahora se estaban materializando en la vida de Jesús. Y cuando vino el Espíritu Santo, de repente un viento recio entró y todos empezaban a hablar nuevas lenguas y a predicar y a profetizar y a establecer el reino, porque este reino no se contuvo en un hombre, se contuvo después en un cuerpo. Es maravilloso entender que este reino ya está entre nosotros, ya está. Siguiendo esta secuencia de acontecimientos, el ministerio terrenal del Señor lo condujo a un lugar. ¿Cuál fue el trono de Jesús en la tierra? Lo cantamos siempre, lo predicamos siempre. ¿Dónde está el trono de Jesús en la tierra sino en una cruz? Debemos entender que la cruz es un hecho que, más allá de los beneficios que produce a nivel personal, al cual nos hemos sentido alcanzados por el perdón de nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, también la cruz lo que produjo fue un alcance a niveles cósmicos. O sea, no solo, por eso decimos que el reino es universal. Lo que sucedió en la tierra con Jesús y la muerte, sepultura y resurrección de Él es a niveles cósmicos. Ustedes no tienen quizás una idea de todo lo que sucedió cuando ese Hijo de Dios murió en esa cruz. No solamente fue el perdón de tus pecados. No fue solamente el perdón de tus pecados. El hombre tiende a reducir a Jesús el que murió por mis pecados. Y está bien, no digo que esté mal, está perfecto que lo veas así, está genial y de hecho esto representa mucho de eso. Pero no fue solo, diga conmigo, no fue solo eso. Vamos, una vez más, no fue solo eso. La cruz no fue solo eso. No fue solo eso. El apóstol Pablo nos permite ver la trascendencia de esta obra eterna. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. El apóstol Pablo enseña sobre esta fuerza, este poder que hizo que el universo entero cambiara su manera de ser. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15. Él anuló esa deuda que nos era adversa, ¿sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa deuda, había una deuda que pagar. Recuerdan que Jesús, ¿qué era? Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más era? Era el sacerdote que ministraba ese Cordero. ¿Y qué más era? El Rey caminando en la tierra. Los tres en uno estaban contenidos en ese hombre.
¿Me entiende? Era el que iba a morir en lugar de nosotros. Él mismo entregaba su vida y a su vez Él estaba estableciendo el reino. Pero un solo hombre no podía hacer todo lo que Dios quería. Por eso dio al cuerpo, a la iglesia, le dio al Hijo como cabeza. Hoy espero que se te revele. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esto se revele, que se ilumine el entendimiento, Señor. Dice, Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó, ¿en dónde desarmó a los poderes y a las potestades? En la cruz. Diga, ¿dónde desarmamos a los poderes y potestades? En la cruz. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. ¡Wow! Miren lo que ve Pablo. Hace 2000 años está escrito esto y Pablo está viendo un triunfo en esa cruz. Cuando todos pensaban que el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, estaba muriendo, perdiendo, no siendo derrotado, Pablo le está siendo entregado una revelación tan profunda de que él estaba venciendo, él estaba triunfando en esa cruz. ¿Dónde está nuestra victoria, iglesia? Sórdida es la muerte, dijo Pablo en 1 Corintios 15. Pero nosotros hemos vencido al enemigo. Si estamos en esta jurisdicción de la cruz, el trono de Dios en la tierra. Hay un trono de Dios en el cielo, pero hay un trono de Dios en la tierra, donde el hombre tiene un solo alcance. Si quieres reinar con Cristo, tienes un trono acá en la tierra. Se llama la cruz. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Después no venga con ay, porque la cruz hace doler también, Usted se hace cargo de su amén. No venga después, pastor, óreme. No le voy a orar. Si usted está pasando por la cruz, no le voy a orar. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz puso fin al dominio del pecado. En la cruz le puso fin al dominio del pecado. En la cruz le puso fin a la separación que había entre dos pueblos, ¿sí? Él hizo de la cruz un solo pueblo. Esto lo dice Gálatas. Quitando la diferencia que había entre uno, ahora los que están en Cristo, uno son en Cristo. Amén. Entonces, en la cruz, Él humilló públicamente al enemigo. Lo humilló, lo destronó, no lo destruyó, pero sí lo venció, porque todavía vemos, ¿sí? Porque ahora le toca una parte a la iglesia. Ahora le toca una parte a usted. Decirle que está lo tuyo. Me parece que te están hablando. Le toca una parte a vos. Claro, porque el postrer enemigo a vencer es la muerte, dice. El que será puesto hasta que todos los enemigos de la iglesia y de Dios sean puestos por estrados de sus pies. Si estamos hablando de un estrado, estamos hablando de un trono. Hasta que todos los enemigos sean vencidos y puestos por el estrado de Dios en la tierra. ¿Cuál es? La cruz. Habla una iglesia tan crucificada, tan identificada con la cruz. En los días que vienen, en los años que vienen, en las generaciones que vienen, no perdamos el eje de la cruz, porque es el trono de Dios en la tierra. Su espíritu ya está sentado allá arriba. Ahí no le dolió nada a usted. Usted fue puesto ahí, cuando creía, ¿no? Cuando usted creyó en Él y le entregó su vida ahí, usted fue puesto allá arriba. Y no hubo ningún dolor, nada, un disfrute total. Ay, parece que decíamos, parece que estoy tocando el cielo con las manos. Claro, si estabas en el cielo. Ya te puso ahí. Pero acá en la tierra hay un trono, hay un límite, hay un lugar donde la iglesia reina, que es desde la cruz para abajo, entregados completamente a morir a sí mismo para que Él viva. ¿Cuánto entienden?
Oh, definitivamente la cruz es un símbolo de victoria y consolidación del reino de Dios en la tierra. Pero nosotros no somos como los católicos, que andamos así con... Fuera. Fuera, afuera. No. Fuera. Nosotros no andamos y no traje la Biblia de papel, porque si no somos de los que ponemos la Biblia en la mesa de luz. Espante, demonio. Fuera. Salmo 23. El otro, como era David, el 92. Bajo la sombra del omnipotente. El 91. Pastor. No somos de eso que espiritualizamos las cosas, la materia. No somos de los que espiritualizamos la materia. Somos de los que entendemos que portamos al Espíritu. Usted no podrá tener Biblia de papel, ¿no? Como dijo Jesús en un momento, usted podrá ser encarcelado y yo pondré palabras en su boca. No espiritualizamos la materia, ¿no? Por eso allá del otro lado de la plaza espiritualizan la materia. Y usted va y compra el agüita, ¿no? Y se llenan de platita. ¿Cómo? ¿No? Aceite. Compre el último libro del pastor. Le va a sacar todos los bichos raros que tenga. O sea, espiritualizar la materia es lo que provoca el auge de las religiones. O sea, el poder de las religiones se encuentra en eso. Por eso no es tan popular, ¿no? Cuando decimos Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Porque te cambia la ecuación. ¿Cómo que Cristo en nosotros? Sí, Cristo en nosotros está escrito ahí hace 2000 años. No era que... Ahí es donde muchas sectas caerán, que también forman parte de los otros reinos. ¿Cuántos me dicen amén? Es por medio de la cruz que el Hijo de Dios se le dio la máxima autoridad, según lo manifiesta Pablo en Filipenses 2:8 al verso 11. Como dice Pablo en Filipenses 2:8 al 11, en esta versión dice, y al manifestarse como hombre, cuando se materializó, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Diga conmigo, yo soy igual que Jesús, en este sentido, en el ser hombre, humano, ¿no? No somos completamente Dios como Él lo era, pero sí portamos la vida de Dios, ¿ok? Pero usted tiene esta meta, y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cuál es nuestro destino, nuestro lugar de gobierno, nuestro lugar de autoridad? Mire, a mí hemos participado en liberaciones, mi esposa es testigo, donde los que iban a ministrar a las personas, habían dos que estaban en celo, o sea, no en celo del otro, sino estaban celosos, eso estaba diciendo, y usted entendió, ¿no? Y había envidia, había rencores, había cosas raras. Claro, se peleaban no por el que estaba ahí, pero sí por el que estaba haciendo la liberación. Y entonces había cosas raras. Claro, entonces, ¿cómo voy a querer gobernar sobre una situación espiritual si hay cosas raras en el corazón que no han sido llevadas a la cruz? Es imposible que Dios obre en esos momentos. Yo era recién nuevito en la congregación, no entendía mucho de esto, pero era apasionado por el Señor. No le teníamos miedo. ¿Dónde hay un demonio para comerme? Así vamos. Bueno, pegaban un par de sopapos para ahí, pero íbamos para adelante, íbamos. Por eso Dios lo exaltó hasta los sumos. Diga conmigo, Dios lo exaltó hasta los sumos. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Diga conmigo, también nosotros estamos en ese nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Cuando usted
es bautizado. Usted no es bautizado solamente para pertenecer a una congregación cristiana. Usted es sumergido en el nombre. Eso quiere decir que cuando usted habla en el nombre de Jesús, usted está hablando en representación de donde está puesto. No es pase por la agua y listo. Gloria a Dios si pasamos por las aguas y listo. Pero pasar por las aguas representa representatividad. Representa que usted es un emisario. Representa que usted es un embajador con Cristo. Está bien, no sabemos todo, pero es eso lo que significa. Yo tengo que decirle la verdad para que su corazón explote. Es decir, cuando yo voy a... ¿No le ha pasado pedir algo en el nombre de Jesús y no pasa nada? Si alguna vez se preguntó si usted estaba metido dentro del nombre, sumergido adentro de la persona, como un bebé que se mete dentro de la panza de su mamá, como un bebé canguro, que se mete adentro de la bolsa de su mamá. Eso es estar bautizado. Por eso, cuando nosotros estamos metidos dentro del nombre, metidos dentro de la vida de Cristo, todo lo que pidan en mi nombre será hecho. ¿Cuántos van a cambiar ahora el entendimiento de lo que es pedir en el nombre del Señor? Procure, ¿sí?, estar metido dentro de Él cuando vaya a pedirle algo al Padre. Porque donde Él te vea que no estás metido dentro de Él, no te dará nada. Porque con Él ya nos dio todas las cosas. Pero si estamos metidos dentro del nombre. ¡Aleluya! Entonces, todo se va a rendir a este nombre. Algunos tienen la idea de que la crucifixión del Señor significó una derrota transitoria y que realmente cuando resucitó se le dio toda la victoria. Y este es un pensamiento muy de película, nada más alejado de la realidad. El mismo Señor manifiesta que nadie le quitaba la vida. A Jesús nadie le quitó la vida. Él la pone de su propia voluntad. Él dejó que lo lastimaran. Él dejó que lo apresaran. Él dejó que lo engañaran. Él dejó que le clavaran los clavos. Él dejó que le pusieran la corona de espina. Él dejó que le atravesaran con la lanza. Él dejó que todo eso sucediera. Incumplimiento, todo esto con la voluntad del Padre. En una oportunidad llegó a manifestar: para esto he venido. Sí, no tiene lógica, pero para esto he venido. Él podía haber venido a reinar de otra manera, ¿no? Haciendo cosas sobrenaturales. Decir, bueno, yo soy el rey de los judíos, yo ahora vengo acá a reinar, Quítate Herodes de ahí, porque ¿y quién sos vos? Yo soy el Hijo de Dios profetizado en las Escrituras. Yo vine aquí a reinar en tu lugar. Así que empiezo a hacer un milagro por acá, un milagro por allá, y me siento en el trono. Pero Él no vino a gobernar así. Él vino a gobernar a través de una cruz, enseñándonos el camino de la humildad, el camino del amor, el camino de la misericordia, que son el carácter de Dios. Él vino a manifestar el carácter de Dios que se había perdido por causa del pecado. Y por causa del pecado Dios tuvo que presentar primero su carácter justo para después ejercer misericordia. Él vino a hacer la voluntad de Dios y esa voluntad era su muerte en la cruz, alcanzando así una victoria eterna que nos permite recibir este reino inconmovible y nos impulsa a ser agradecidos, adorando a Dios como a Él le agrada, con temor y reverencia. ¿Cuántos me dicen amén? Voy a ir cerrando con estos pasajes que tienen que ver con esto de el reino establecido aquí, pero ahora con la participación de la iglesia. Diga conmigo, aquí entro yo. Aquí entro yo. Cerramos un capítulo no es que cerramos, lo cerramos hoy aquí, un capítulo de Jesús, como el que comenzó. Pero ahora seguimos con su cuerpo. ¿Amén? Hechos, capítulo 19, verso 1. Hechos, capítulo 19, verso 1. Lo vamos a leer hasta el verso 20. Son muchos versículos, yo lo sé, pero usted tiene que estremecerse. Tiene que decir, Señor, yo quiero de esto. Tienes que pedírselo al Padre. Si te sumerges en Él,
tienes que pedirle, Padre, yo quiero que esta realidad sea mi barrio, que sea mi casa, que sea mi familia, que sean todo lo que yo tengo conmigo, porque si esto lo vivió tu iglesia, Señor, yo también soy parte de tu cuerpo, yo también soy parte de tu iglesia. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. 19:1 de Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Primer punto para tenerlo muy en claro, saber si usted recibió el Espíritu Santo. Si has recibido el Espíritu Santo, entonces darás testimonio de que le has recibido. Amén. No es solamente oíste hablar de Dios, te predicaron, te enseñaron. No, es si vos acá adentro sabés que recibiste el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿De qué les estaba hablando? No había agua en ese momento. Escúcheme. Muchos de nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, en el bautismo del arrepentimiento de nuestros pecados. Siento que Dios me está llamando. Siento que tengo que entregarle mi vida a Dios. Siento que Dios tiene que perdonarme. Pero luego está el otro bautismo, en el que tú te metes dentro de Él. Pablo no los zambulle en agua acá. No va a buscar agua y los mete dentro del agua. Acá lo está metiendo dentro de la vida del Hijo. Verso 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿dice algo del agua? No dice nada del agua. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos, ¿cuánto? 12 hombres, iguales que los que tenía Jesús. El mismo modelo se repite. Y hablaban en nuevas lenguas. No quiero decir que el bautismo en agua, nosotros hacemos bautismo en agua aquí. De hecho, lo hemos hecho con muchos de ustedes. Y lo seguiremos haciendo, porque es maravilloso entregar tu vida al Señor y saber que las aguas representan que has pasado de muerte a vida, que ahora le entregaste tu vida al Señor. Es maravilloso, es una manifestación, es una declaración pública, tanto a los que están viéndote como a los que vos no ves, porque hay un montón de ángeles mirándote. En ese momento fue crucial. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, una paloma se detuvo sobre él. Todo el cielo estaba expectante por él. No estoy menospreciando el bautismo de Juan el Bautista, pero la iglesia se ha acostumbrado por años a bautizar a la gente en el bautismo de Juan el Bautista y no en el bautismo de Pablo. ¿Cuántos están entendiendo? El bautismo de Pablo es el bautismo del nuevo pacto, aquellos que son sumergidos en la vida de Cristo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, esta palabra denuedo es pasión, por espacio de 3 meses, con esa pasión que hacía, discutía, persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Ahora ya estaba él con 12 tipos llenos del Espíritu Santo, aleluya, pero endureciéndose algunos de esa sinagoga y no creyendo, maldiciendo el camino, y la palabra camino ahí está con mayúscula, está hablando de Cristo, delante de la multitud, que maldecían a Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y se separó a los 12 discípulos, discutiendo con esos discípulos cada día en la escuela de un tal llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban
estaban en Asia. ¿Puede dimensionar Asia usted? ¿Puede dimensionar Asia en su... creo que es el continente más grande que existe, ¿no? ¿Lo entiende? Asia. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué hicieron? Dígalo fuerte conmigo. Oyeron la palabra de Dios. ¿Y hacía qué cosa Dios? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se les llevaban a los enfermos los paños o delante de su cuerpo, o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero mirá cómo es la viveza criolla, dijo uno. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Escuche, los espíritus malos hablan. Y sé que a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesos, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era, dígalo fuerte conmigo, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mire lo que dice el último versículo, los últimos 2 versículos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. ¿Saben cuánto es eso hoy? Está estimado en más de $1.000.000. Verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Amén. ¿Alguien puede decir conmigo? ¡Wow! Santo eres, Señor. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Nunca dejes de tener pasión por lo que crees. Que nadie te apague la pasión por lo que crees. Que nadie te apague la pasión por lo que... ¿Alguien puede decirle al que está al lado suyo que nadie te apague la pasión por lo que crees? Decirle que está al lado tuyo: haz discípulos. Haz discípulos. Haz discípulos. Ya puedes. La mejor manera de enseñar es con tu misma vida. Si te ven que estás metido en Cristo, entonces te seguirán. Todos oyeron la palabra del Señor. Nunca cierres tu corazón a la palabra del Señor. Nunca cierres tu boca a la palabra del Señor. Nunca temas decir: así dice el Señor en la palabra de Dios, o en su palabra. Nunca temas decir eso. Dios te respaldará. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tienes que levantar tus manos y decir: yo quiero hacer estos milagros. Yo quiero hacer estos milagros. ¿Por qué no desearlos? ¿Por qué no desearlos? ¿Porque somos un puñado? ¿Por qué no desearlos? Porque te ves pequeño, te ves débil, te ves pecador, te ves incompleto, te ves sucio, te ves, no sé. Busca la llenura del Espíritu Santo, busca ser lleno de su Espíritu. Busca ser lleno de su Espíritu. Hoy posteábamos también y decíamos que el infierno tiembla cuando los débiles son llenos del Espíritu Santo. Temblará el infierno bajo tus pies y tienes que saberlo. Porque este reino vino a destronar a los otros reinos y espera de nosotros que podamos ejercer ese gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Te traerán
¿Te acordás, Rosita, cuando nos traían los pañuelos para orar? ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir orando por las ropas de los enfermos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no traer una prenda de alguien que necesita oración? La palabra nos respalda. Y los espíritus malos salían de ellos. No estaban ahí presentes, estaban orando a su ropa. Siempre habrá vivos del Evangelio como estos judíos. La pregunta que te hace el Señor es: ¿quién eres tú? El espíritu malo habló y dijo: yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo. ¿Me conoces? Satanás, ¿sabes quién soy yo? Había un predicador que decía así, todavía vive: Satanás, a ti te digo. Claro, porque uno tiene que saber de dónde viene. Uno no es cualquiera, un religioso. El judío representa al religioso común. Uno no tiene que decir: bueno, yo creo en Dios y nada más. No. Uno tiene que saber de dónde viene. Porque los espíritus te tienen identificado, saben. Saben tu vida. Te tienen decodificado y tú has sido puesto para reinar. Tú no eres perdedor, tú no eres una perdedora. Tu familia no está para hacer cola. Tu barrio tiene que vivir la luz de Cristo. Tienes que entender el lugar y la ubicación que Dios te ha dado en esta tierra. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Hasta dónde de grande es Jesús en tu vida? Magnificado quiere decir que es lo más grande que hay en tu vida. No hay otra cosa más grande. Y cuando es grande en vos, cuando es grande en vos, cuando es grande en vos, entonces Jesucristo es grandecido. Toda Asia sabía. A ver, fueron a quemar los libros de magia. Fueron a entregar todo. Todo lo quemaron, todo era de mucho precio, de mucho valor. Lo entregaron todo, lo rindieron todo porque sabían que no era eso lo que daba gloria a Dios. Si usted sigue leyendo, dice que empezaron a producir pérdida por la diosa Diana. El principado que estaba sobre esa región cayó. Porque 12 discípulos, un loco que creía en el reino de Dios, empezó a predicar en toda Asia y la palabra de Dios abundaba y crecía en todo lado. Iglesia, despierta. No me importa que sean un puñado. Tenemos que creerle la palabra de Dios. Tenemos que creerle. Y crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, papá. Te honramos, Dios, te honramos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias. Señor, nos disponemos, nos entregamos, nos sumergimos en la vida de Cristo para que este reino sea real en nuestros días. Para que lo que has profetizado, Señor, a través de tu iglesia, nos alcance también a nosotros. Te amamos, Señor. Denle un buen aplauso a la palabra. ¡Aleluya!